Hola, buenos días, buen día a todos. Vamos a comenzar con el día abierto sobre la calidad del corcho en dehesas y montados, que se organiza en el marco del proyecto de cooperación transfronteriza Interreg, Prodesa Montado. Está liderado por el CICITEX, el Centro de Investigación Tecnológico de Extremadura, y en el que participan, como veremos, un conjunto de entidades representativas del sector de la dehesa y del montado, tanto de Portugal como de España. Mi nombre es José Ramón Guzmán Álvarez, trabajo en la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y mi papel va a ser hacer una presentación, una introducción a la jornada, situarla en el contexto del proyecto de cooperación transfronterizo y luego dar paso a los compañeros que van a intervenir y que van a compartir con nosotros su conocimiento sobre la calidad del corcho, anticipándoles que contamos con los principales expertos y los mejores expertos tanto de Portugal como de España sobre la calidad del corcho y del alcornoque. Las intervenciones van a ser en en español, pero quería deciros que para los participantes portugueses que tentaremos de falar devagar y pausadamente para nos entender mas cualquier pregunta que tengan dúvidas podrá ser consultada durante el día abierto o más tarde por email. Así que de verdad intentaremos hablar despacito para ser entendidos por todos. Vamos a hablar sobre la calidad del corcho en dehesas y montados y lo vamos a hacer en este contexto, en el de un proyecto de cooperación Interreg, de los que promueve la Unión Europea, en los que compartimos un problema, en unos retos comunes y en los que en conjunto le estamos tratando de aportar soluciones. Este es nuestro motivo de estar unidos. Es un paisaje y un sistema productivo especial, único, que compartimos en Portugal y en España, que está formado por unas formaciones más o menos abiertas de quercus mediterráneos, de encina o, como sobre todo para lo que vamos a hablar hoy en día, de alcornoques. La dehesa y el montado es una joya que compartimos en Portugal y en España y que está situada geográficamente en la parte occidental de la península ibérica, ocupando las zonas de la meseta que por sus características geográficas todavía mantienen un espacio de monte mediterráneo pero domesticado. Son unas formaciones que a través del uso, el manejo del ser humano, comparten una arboleda de tipo forestal con una serie de usos productivos que van desde el plenamente ganadero hasta aprovechamientos forestales como el del corcho que veremos hoy. Bueno, pues estos montados y dehesas que compartimos pues son motivo de preocupación a ambos lados de la raya. Y el proyecto POCTEP pues, fue impulsado por los compañeros de Extremadura, del Centro de Investigación de la Comunidad Autónoma, que ha sabido aglutinar a un montón de entidades que tienen mucho conocimiento y tienen mucha experiencia en los problemas que tiene la dehesa y los montados y sobre cómo afrontarlos de cara al futuro. Entre estas entidades están universidades como la de Extremadura, la de Córdoba, la de Sevilla y la de Évora, centros de investigación como Intromac y ZEX de Extremadura y el Instituto de Conservación de la Naturaleza y de las Florestas y el INEAP portugués, una entidad de productores de dehesa y de representación de sus intereses como es FEDESA y una entidad de conservación de la naturaleza como es Quercus de Portugal, entidades de gestión empresarial y de apoyo a la implementación de proyectos como Gestiona Global y Avante, y finalmente las administraciones autonómicas de Extremadura y de Andalucía, en Andalucía también representada a través de su Agencia de Medio Ambiente y Agua, que también tenemos que ver en esta cuestión actuando pues tanto como impulsores de ayudas o de políticas públicas que tengan que ver con la dehesa y el montado. Entonces este es nuestro objetivo, valorizar de modo integral la dehesa y el montado a través de una serie de actuaciones en la que llevamos ya un tiempo
en su desarrollo y en la que realmente estamos en la parte final, en la recta final de desarrollo del proyecto. ¿Y cómo estamos trabajando? Pues estamos trabajando a través de una coordinación de actividades muy fuerte, a través de un conocimiento de los equipos y luego a través de desarrollo de actividades por parte de cada uno de los socios que tienen que ver con el cumplimiento del objetivo que os comentaba, ¿no? Valorizar la dehesa y el montado y desarrollar estrategias y actuaciones de cara a mejorar su futuro. Lo mejor es invitaros a que conozcáis nuestra página web, en la que ya están volcados los resultados que se han ido obteniendo del proyecto a modo de manual, de jornadas técnicas o de otro tipo de recursos que ya forman parte del material de conocimiento sobre estos dos sistemas productivos. Hoy vamos a hablar específicamente del arco-nocal y del corcho, un sistema productivo en los que España y Portugal son líderes hasta el punto de que prácticamente monopolizamos la mayor parte de la producción de este material, que en estos momentos está llamado a desempeñar un papel muy importante, sobre todo con la puesta en valor de todo lo que sea y que signifique la economía circular y el aprovechamiento a una explotación de los recursos naturales más sostenible. El corcho, en este sentido, es un material bandera de cualquier tipo de actividad que tenga relación con la explotación sostenible de nuestros recursos naturales. Pero vamos a hablar sobre todo de calidad, de cómo medir la calidad y de cuáles son los factores que intervienen para mejorarla, o al menos para que la puesta en el mercado sea de la manera más eficiente posible y sin comprometer algo tremendamente importante para el arco-noque, la salud del arbolado. Porque también hay muchos problemas en este sector productivo, problemas que compartimos, como la seca del arbolado, como la interacción de plagas y enfermedades con el propio árbol, que también luego repercuten sobre la calidad del corcho. Y el conocimiento de estas circunstancias adversas también es fundamental para proponer actuaciones en el campo a nivel del productor que redunden en la mejora de la calidad. Y también compartimos desafíos para preparar el futuro de nuestros arconocales, de nuestras dehesas, de nuestros montados y de nuestro monte arconocal. Un futuro que tiene que pasar por las nuevas plantaciones, por el rejuvenecimiento del arbolado, que tiene que pasar por la mejora de los procesos productivos, por la mejora de los procesos de extracción, también por su modernización y también, evidentemente, por sacar partido, como les decía, el gran valor ambiental y social que puede tener el corcho como bandera de la economía circular y de la economía sostenible. Para hablar de esto, contamos con un plantel, como les decía, de los mejores especialistas que tenemos en la península ibérica sobre calidad del corcho. Por un lado, en Extremadura, en Andalucía, por otro lado en Extremadura y por otro lado en Portugal. María Felisa Sánchez Unión, nuestra compañera de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, es licenciada en Ciencias Ambientales, ingeniera técnica forestal y lleva desde el año 98 implicada y trabajando y liderando el Plan de Sacas de Andalucía. El Plan de Sacas es el Servicio del Arconocal y el Corcho de Andalucía, que es un servicio que, como ella explicará, la Consejería, la Junta de Andalucía, ofrece al sector para aumentar el conocimiento del corcho que se produce y de la calidad que tiene. Pues Marifé, como les digo, lleva más de 20 años ya conociendo los arconocales de Andalucía, evaluando su calidad y estableciendo con los productores estrategias para mejorar a nivel de finca esta calidad. Ramón Santiago, digamos que sería su contraparte extremeña. Es doctor ingeniero de montes y trabaja en el Instituto del Corcho de la Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura y también lleva un periodo de tiempo similar, desde el año 97, implicado en el desarrollo del plan de calas de Procor. Nos hablará de cuál es la experiencia de Extremadura y veréis los puntos en común que unen a los dos sistemas de trabajo y cómo
personal técnico con tanta experiencia ya nos pueden ayudar a todos a identificar el camino futuro para la mejora de la calidad de los arcos locales. Y finalmente, Conceição Santos Silva es ingeniera forestal, ya ha trabajado durante un periodo de su vida profesional en la Asociación de Productores Forestales de los Concellos de Coruche, aunque en la actualidad es coordinadora de I+D de UNAC, de la Unión de Floresta Mediterránea de Portugal, en la que lidera los proyectos de I+D, los grupos operativos destinados a la mejora del arconoque del corcho y también del pino piñonero. Y ella nos contará la experiencia del sistema de evaluación de la calidad del corcho que se desarrolló inicialmente para el Consejo de Coruche. Y nada más, esperamos que este día abierto sea del interés de todos y muchas gracias, mucho obrigado por compartir la mañana con todos nosotros. En primer lugar, como les decía, va a hablarnos María Felisa Sánchez Unión, en la que su intervención pues conoceremos cómo se ha desarrollado el SACA, el Sistema de Arconoque del Corcho de Andalucía, en qué se basa y seguro que le hará una invitación a que todo aquel que no lo conozca que se acerque a conocerlo. Pues adelante, Marifé, cuando tú quieras. Un momento, muchas gracias, Ramón. Bueno, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de la jornada que nos han dado la oportunidad de, de mostrar pues, nuestros sistemas de muestreo y nuestra experiencia en el tema de calidad de corcho, que es el que hoy nos trae aquí. Lo siento, este es el problema del directo. El servicio del alcornocal y del corcho, como bien ha dicho Ramón, tiene la finalidad, pues, desde su creación, de obtener el mayor conocimiento de los alcornocales andaluces y en especial del corcho que produce. En Andalucía, el programa del Plan de Cala está dentro o forma parte de las actividades de este servicio. Y si bien digamos, es la parte fundamental, digamos que tenemos otras actividades también de importancia y de relevancia, como puede ser pues, el SIS de producción del corcho. El plan de Cala en Andalucía se inició en el año 95, por lo tanto son 26 las campañas que tenemos ya, digamos, realizadas. Es, por tanto, una actividad consolidada y constituye actualmente por una red de seguimiento del alcornocal para Andalucía. En este programa participan tanto, muestreamos todos los montes de titularidad pública y todos los particulares que así lo solicitan. En la presentación que vamos a ver ahora, pues bueno, voy a resumir un poco los objetivos, los muestreos, la clasificación y algunos resultados, porque sería imposible pues, dar todos los resultados en 20 minutos. El objetivo principal del programa del Plan de Cala para estimación de calidad de corcho es, como no puede ser de otra manera, informar y fomentar sobre la calidad. En dos vertientes, una hacia el productor, pues para darle información sobre la calidad del corcho que produce y de esa manera defender mejor su producto y asesorarle técnicamente desde el punto de vista fitosanitario y selvícola, pues para que mejore la producción.
Y de cara al industrial, pues poniendo a su disposición la Suberoteca del Corcho, que es el centro de referencia del corcho en Andalucía, que se localiza en Alcalá de los Azules, y donde están expuestas todas las muestras. Actualmente tendremos en torno a unas 120.000 muestras de corcho del conjunto de Andalucía. Y por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues da transparencia a este mercado que generalmente donde el precio del corcho tiene muchas fluctuaciones. Sí, pero ¿por qué, si nos planteamos el porqué de esta diferenciación de la calidad o por qué es interesante conocer la calidad del corcho? En el caso de Andalucía, la distribución de la superficie de alcornocal es muy amplia, ocupa mucha superficie. Ya de por sí Andalucía es grande, pero el alcornocal ocupa mucha superficie. Si ponemos los puntos de muestreo, que como veis son muy numerosos, estos serían los que corresponden al año, desde el año 2000 al 2020, y luego tenemos en cuenta las regiones de procedencia en las que se divide, digamos, el alcornocal andaluz, entendiendo como región de procedencia aquellas zonas con una cierta uniformidad ecológica. Pues imaginaros, distintos rangos de precipitaciones, distintos rangos de temperaturas, suelo, y pues nos encontramos con que tenemos unos ecosistemas alcornocales diversos. Podemos tener alcornocales mezclados con piño, con pino, pues a modo de rodales, alcornocales adesados, alcornocales sobre arena con capa freática alta, donde los crecimientos tanto del alcornoque y por supuesto del corcho son mayores, o alcornocales con mayor densidad, como en el caso de los alcornocales del Parque Natural de Cádiz. Esto pues, le confiere al corcho una serie de características, ¿no? Diferenciadoras, a lo que hay que sumar por las propias que tenga por el mapa genético o por las actuaciones silvícolas. Todos sabemos que la presión de descorche, las podas, actuaciones como el gradeo, influyen no solamente en el árbol, sino también en el corcho. No en vano estamos hablando de un material que es natural y por tanto heterogéneo. De ahí la importancia de diferenciar la calidad del corcho. No todo el corcho es igual, ni todo el corcho va a tener el mismo precio. Cuando estamos hablando de calidad del corcho nos estamos refiriendo de alguna manera a la calidad del tapón, porque es su principal uso. Entonces, cuando se habla de calidad de corcho, pues siempre estamos buscando la idoneidad para la perforación de tapones naturales, independientemente de que tenga otros usos, por supuesto. Entrando ya en lo que sería la fase propia de los trabajos del programa del Plan de Cala, la podríamos dividir en cuatro partes. Una sería la del diseño y extracción de muestras en campo, análisis o preparación de muestras en laboratorio, la segunda. La tercera sería ya el análisis y emisión de informe, y la cuarta sería la exposición de las muestras en el centro de la Suberoteca. Nosotros en Andalucía tenemos dos sistemas de muestreo en pie y muestreo en pila. En el caso del muestreo en pila, cuando recibimos una solicitud, en el caso de un monte particular, pues estudiamos tanto las características fisiográficas del monte como la edad, el estado fitosanitario y la densidad del arbolado. En función de todas esas variables, establecemos las zonas homogéneas de actuación, y se hace un reparto proporcional de las muestras dependiente de la producción, de tal manera que no quede ninguna producción de corcho o ninguna parte del monte sin muestrear. En el caso del muestreo en pila, que digamos que es menos frecuente su solicitud, pues los datos básicos que necesitamos son los del volumen del corcho y la edad del corcho, para de esa manera establecer secciones de muestreo. Este muestreo es un muestreo bietápico, es un muestreo en dos etapas. Primero se selecciona el árbol y en segundo lugar se selecciona la muestra. El número mínimo es de 70 calas para que con una probabilidad del 90% pues el error no sea inferior al 20%, perdón, y el error absoluto no supere el 1,5. Para realizar el muestreo en árbol
es necesario, por fiabilidad estadística, que el número de pie que tenga el monte o la zona de descorche sea de un mínimo de 500. En otro caso, pues siempre tenemos el muestreo en pila. Cuando llegamos digamos, a la zona de muestreo, establecemos los itinerarios y las rutas que vamos a realizar, pues además de los datos gasométricos necesarios para calcular la calidad en porcentaje en peso, o las clases de calidad en porcentaje en peso, como veremos a continuación, se toman una serie de datos relevantes pues para luego poder, digamos, analizar los resultados y ofrecerle a la propiedad pues, las medidas tanto salvíficas como fitosanitarias que mejoren la situación del monte, tanto en calidad como en producción. El corcho, digamos, la muestra de corcho o la cala se coge a la mitad de la altura de descorche. Esa va a ser, digamos, el aspecto que va a tener, que se le va a dar al conjunto de ese árbol, no así en el calibre, porque el calibre sí que se va ajustando, digamos, a lo largo del fuste, ¿no? A lo largo de la altura de descorche, perdón. La cala se coge, como he dicho, a la mitad de la altura del descorche y se va rotando para evitar la influencia pues, de los vientos dominantes o de alguna, digamos, vientos dominantes o, por ejemplo, que algunas plagas prefieran el norte en vez del sur, en fin. Esto sería una cosa que también es fundamental para nosotros, es la trazabilidad, es decir, todas las muestras se señalan y se llevan identificadas e introducidas en bolsa para luego, pues cuando lleguen a la subroteca, no tener ningún problema. El segundo tipo de muestreo que tenemos, bueno, pues sería el muestreo en pila, como he dicho, que es menos frecuente últimamente, sobre todo porque el corcho pues se va sacando casi a la vez que se va, digamos, se retira del monte casi a diario. Entonces, bueno, pues es un servicio que, salvo cuando son partidas pequeñas, pues se realiza menos. En este caso, una plancha, una cala, y igual que pasaban los muestreos en pila, pues el objetivo es muestrear toda la pila. Se hacen tanto recorridos perimetrales como recorridos interiores y la muestra es totalmente aleatoria. Una vez ya, como hemos dicho, una vez ya pues, tenemos ya las muestras, bueno, las llevamos a la subroteca, que es el centro de referencia del corcho en Andalucía, y donde allí, digamos, se someten a los mismos requerimientos que haría la industria de preparación, que adapta el corcho a lo que sería la segunda fase, la industria de transformación. En la subroteca, bueno, pues estas muestras se preparan y se clasifican. La preparación, ¿en qué consiste? Bueno, pues una vez que llegan las muestras, nosotros se recorta, se mide el calibre antes de cocido y, como veréis, y después de cocido volvemos a medirlo para ver el incremento que ha tenido en esa fase de cocido. Se cuece, como hemos dicho, y se deja reposar una serie de días, ¿no? Y después se procede al clasificado. El corcho se clasifica en función de dos parámetros, el calibre y el aspecto. El aspecto principalmente, en el caso del aspecto principalmente, valorando la porosidad, entre otras cosas, porque digamos que influye mucho luego en el uso del corcho para tapón. Y en el calibre, como veremos ahora, pues se mide el espesor, se mide con un pie de línea, como en la imagen que estamos viendo. La línea tiene 2,25 milímetros. Y bueno, y pasando ya al aspecto, hemos dicho calibre y aspecto. En el caso del aspecto, aparte de la porosidad, se valoran pues, todas aquellas alteraciones o defectos que pueda presentar el corcho y que pueden venir motivadas por situaciones casuales, como puede ser pues, la plaga del Coraebus mundatus, o puede ser la presencia de morito, o morito le llamamos aquí en Andalucía, perdón, el Trematogastes cutellari, o puede ser por propias intrínsecas del propio corcho, ¿no? En el caso, en la imagen que estamos viendo, pues he representado los defectos principales que aparecen en el corcho en Andalucía en estos últimos años.
El año seco es foliado, que como veis produce una separación en el crecimiento de las capas, en el crecimiento de las capas de corcho. El picao la hormiga, que como veis produce una galería, y no sé por qué, pero muchas veces prefiere el corcho de buena calidad, sabe bien elegir. La tierra, que es un defecto genético, que sería, pues eso, como veis, granos de tierra, digamos, en los poros del corcho. Granos de tierra que no es grano de tierra, es el propio corcho, vamos, granulado. Daños por culebrilla, el flojo, que es porosidad, leñoso, son unas incrustaciones, no se ve muy bien en la imagen, pero son unas incrustaciones leñosas en el corcho, que lo que producen pues sería un aumento de densidad, que imaginaron el bollete de una botella de corcho, pues puede incluso provocar la rotura, ¿no? Y el verde, que es humedad humedad elevada en las células en las células muertas del corcho. Ya digamos que tenemos definido lo que sería el calibre, el espesor, el aspecto y las alteraciones de efecto que pueden influir, pues iríamos ya a lo que sería la clasificación. El corcho se clasifica en 5 clases de calibre, medidos en línea o en milímetros, serían desde menor de 11 líneas, que sería 24,75 milímetros, hasta mayor de 19 líneas, que sería 42,75 milímetros. En ese rango, pues digamos lo ideal para un productor de corcho sería pues entre 13-15 y 15-19 líneas, es decir, que todo el corcho estuviera en ese rango, pensando siempre en ese producto principal que hoy por hoy es el que marca el valor o el precio del corcho. Y el aspecto, teniendo en cuenta todas las variables que hemos visto, pues iría desde la primera hasta la séptima. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y refugo. En el caso del refugo, este sería el corcho que va con destino para trituración, ¿vale? Que no se utiliza para la perforación. Si mezcláramos ambas variables, nos encontraríamos que tendríamos 35 clases de calidades. Sería una locura hacer un informe con 35 clases de calidades para que cualquiera pudiera entenderlo, sería una locura. En este caso, lo que se hace se agrupan. Como veis en la tabla inferior, en la parte, digamos, en la línea, en la parte inferior, veis por un lado el calibre, por otro el aspecto. En el caso, por ejemplo, para que lo entendamos un poquito mejor, porque es difícil explicarlo, si nos fuéramos al corcho, digamos, uno de los corchos de mejor calidad, imaginaros poneros, situaros en la línea de 13-15 línea, quinta arriba. Esta categoría o esta clase de calidad, ¿qué incluiría? Pues incluiría todo el corcho con un calibre 13-15 línea o 33,75 a 29,25 milímetros, y quinta arriba, que incluiría pues los aspectos de primera hasta quinta, es decir, todo el corcho de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta. A este tipo de corchos le llamamos taponable bueno, y el número que veis a la derecha, que viene 1, 2, 3, 4, se refiere a, digamos, al precio. Sería pues dentro de las categorías de las 9 clases de calidad, pues sería la que tendría el segundo precio, empezando, digamos, el taponable bueno 1 sería el de mejor calidad, ¿vale? Ese es concretamente el 15-19 líneas, quinta arriba. Esta sería más o menos la representación gráfica de la clase de calidad, de las clases de calidad que hemos visto hasta ahora. Como veis, bueno, pues el corcho 13-15, 15-19, quinta sería el corcho que más nos interesaría producir. Una vez ya, digamos, que tenemos nuestros análisis realizados y, bueno, y el escogido hecho, procedemos a lo que sería el análisis y a la emisión de informe. A la propiedad se le facilita los tanto por ciento de todas las clases de calidad, como veis en la tabla de la izquierda, ¿no? Que es un fragmento de lo que sería el informe del Plan de Calas de Andalucía. También se le informa de la calidad media utilizando un índice adimensional
que va desde 1,5 si todo el corcho fuera refugo, hasta 19,5 si todo el corcho fuera de 15-19 quinta, que como hemos dicho sería la mejor clase de calidad. Ahí se proporcionan todos los datos de fiabilidad del muestreo. Igualmente, se le facilita pues, todas las consideraciones de tipo silvícola y fitosanitaria, como dijimos anteriormente, y el incremento de calibre después del cocido, porque puede darse el caso en un monte de que antes de ese paso, antes de esa preparación, no llega a ser taponable, pero después de esa preparación, que si se hace en fábrica, pues digamos crezca esos 2 o 3 milímetros necesarios para considerarlo ya un corcho taponable, y el precio pues evidentemente varía considerablemente. Desde que iniciamos nuestra labor en 1995 hemos realizado un total de 1.700 informes de calidad de corcho. Y anualmente pues venimos muestreando unas 221.000 hectáreas. Perdón, eso sería el total, 21.000 hectáreas, más o menos venimos de media muestreando anualmente. En cuanto a la evolución del número de muestreos, la media sería unos 66 muestreos, y como veis, bueno, pues en el año pasado, en el 2020, como consecuencia de la pandemia, no pudimos salir al campo todo lo que quisimos, y bueno, pues tuvimos esa bajada. De aquí quiero agradecer a mis compañeros que, bueno, hicieron posible que al menos pudiéramos muestrear esos 50 muestreos del año 2020, pues saliendo sábado, domingo y, como se dice por aquí, fiestas de guardar, para que en un solo mes pudiéramos realizar ese trabajo. La previsión para 2021, bueno, pues ahora mismo estamos iniciándolo, esta semana concretamente estamos iniciando los muestros de calidad, y actualmente tenemos unos 70 solicitudes, con lo cual es previsible que nos acerquemos como mínimo a los 80. En fin, va a ser un año importante de trabajo. En cuanto a la valoración de la calidad del corcho, teniendo en cuenta este índice no lo comenté antes, pero lo que nos sirve es para comparar montes, para comparar el monte con la región de procedencia, con la provincia, con otras zonas, pues, y que va, como comenté, desde 1,5 hasta 19,5, que sería el mejor. Pues como veis, y por ver al menos 2 de las regiones de procedencia, la evolución ha sido, por ejemplo, en la región de procedencia de Sierra Morena Occidental, pues ha tenido una subida importante en la calidad media. Desde a partir del 2006 prácticamente ha sido todo el tiempo creciendo. Desde el 2006 pues ha sido dos turnos de descorche. En el caso, por ejemplo, de los alcornocales, pues se ha mantenido más o menos más regular, si bien en estos últimos años pues sí que ha ido creciendo. He de decir que en muchos de estos montes hemos pasado, es la tercera vez que muestreamos, porque empezamos en el año 95, pues realmente en ese plazo de tiempo hemos podido en algunos de estos montes muestrear 3 veces, con lo cual pues nos ha servido para estudiar cómo evoluciona el corcho, si las medidas que se dijeron en su momento han servido de algo, si es necesario aplicar otras medidas pues para fomentar que la calidad vaya mejor desde un punto de vista sostenible del alcornocal. En cuanto a la calidad media a nivel de Andalucía, bueno, pues como veis, todo el tiempo ha ido creciendo, todo el tiempo ha sido creciente la tendencia. La mínima que hemos obtenido ha sido de 4,55, la máxima de 15,16, y la media andaluza ahora mismo está en 9,50. He de decir que también este amplio rango de calidad pues se debe también a esa amplitud ecológica en la que hemos visto que se sitúa el alcornocal andaluz. No lo comenté antes, pero tenemos, por ejemplo, alcornocales desde el nivel del mar hasta 1.300 metros en Granada, en la Sierra de la Contraviesa, que es todo un espectáculo. Vamos.
En cuanto al calibre, digamos, por clase de calibre y región de procedencia, bueno, pues como veis, digamos que la que mejor distribución presenta sería el litoral onubense, ¿no? Con un porcentaje de 15-19 taponable bueno muy importante. Aunque lo suyo sería que al menos el de mayor de 19 líneas fuera un poquito menor y pasara a ese 15-19, porque al fin y al cabo el corcho, como hemos dicho, en campo digamos, se pesa y todo el corcho que una vez extraído el tapón pues va para residuos y entonces pues no nos hace falta tanto calibre, es decir, con 13, 15, 15, 19 tendríamos bastante. En cuanto a las principales alteraciones que presenta el corcho andaluz a nivel de Andalucía, bueno, pues ya veis, el flojo y la tierra. Hemos tenido una subida importante del año seco y que ha pasado en el último... digamos, estos resultados son de 2010-2020, pero en el anterior turno, digamos, pues el año seco era insignificante y en este turno pues sí que ha subido. A nivel así de una región de procedencia, para que lo veamos un poco con más detalle, con una superficie menor, pues igual. El año seco, el corcho foliado, bien sea por fuertes transpiraciones, bien sea por falta de agua o bien por grandes defoliaciones, pues digamos que ha subido, ha crecido muy fuerte, ha tenido una crecida muy fuerte. Y sin embargo, el verde que en el anterior turno de 1999 a 2009 era importante en el corcho andaluz, pues ha bajado considerablemente. Si trasladamos, digamos, según su uso, los porcentajes de clases de corcho a los usos más habituales, pues ya vemos que taponable bueno, que serían las clases Q2, Q4 y Q6, pues tenemos más del 35% y en el caso del refugo, pues la media que va a trituración por coger las dos, digamos, los dos usos, digamos, o las dos clases más diferenciadas, pues el refugo pues, es superior al 30%. Finalmente, y como dato también interesante de cara a la productividad, bueno, pues aquí podéis ver el informe de densidad superficial y los kilos por metro cuadrado que presenta el corcho y que pueden ser de utilidad pues, a la hora de valorar toda la producción del corcho. Este es el mapa de calidad del corcho, lo quería poner al final pues para que fuera, digamos, os quedaréis con la imagen. Y en este mapa hemos diferenciado, digamos, la cobertura se ha hecho con 5 clases de calidad, desde muy bajo hasta muy alto. Bueno, menos mal que tenemos poco de muy bajo, ¿vale? Este mapa se va actualizando todos los años y se actualiza pues, con la salida y las nuevas incorporaciones de los montes. Como he dicho, todos los montes que volvemos a muestrear por segunda vez pues se extraen de este mapa. Y nada más que, bueno, pues de comentarles esta reflexión, apostar por la mejora de la calidad del corcho es apostar por el futuro de los alcornocales. El corcho es un excelente indicador del estado de la masa y tenemos que tenerlo en cuenta. Nos muestra muchas características del alcornocal y creo que además de informar sobre la calidad, nos informa sobre el estado de la masa del alcornocal. Y sin más, muchas gracias y muy obrigado. Bueno, ahora vamos a pasar al turno de preguntas y Marifer recibirá preguntas que habéis hecho o que podéis hacer a través del canal de YouTube. Disculpad que en la presentación no dije que para hacer las preguntas las tenéis que formular en el chat como en otro tipo de reuniones de este tipo.
Ramón, si te parece, esperamos unos minutitos que íbamos con un poquito de retardo y damos paso a las preguntas. Sí. A esta fecha. Marifé, si te parece, ¿cómo puedes abrir el micrófono y formular la pregunta tú misma? Bueno, nos preguntan por qué hacemos o cómo hacemos los muestreos en esta fecha. Bueno, ahora estamos, digamos, es verdad, y no sé si la pregunta va por ahí, pero ahora mismo, digamos que los alcornocales están en, digamos, el estado fisiológico de los alcornocales permiten extraer una muestra de corcho, no sin un descorche. En cualquier caso, nosotros siempre probamos antes, es decir, nuestra experiencia durante todos estos años nos ha permitido saber que a estas alturas a primeros de abril, pues digamos que el corcho pues se da en algunas zonas y en otras no, se da en el litoral y en Despeñaperros no. Es decir, que eso es, siempre probamos antes y no es lo mismo, ya digo, sacar una muestra de corcho que un descorche en sí. Bueno, pues vamos a continuar con la jornada. En cualquier caso, las preguntas que tengáis las vais formulando en el chat y luego nosotros nos encargamos de ir distribuyéndolas a los ponentes, ¿no? Tenemos toda la mañana para compartirlas con vosotros. El siguiente ponente, como ya os anticipé en la introducción, es Ramón Santiago, compañero del Instituto del Corcho y la Madera de Extremadura, y él pues, nos va a hablar sobre la experiencia extremeña a través del plan de Calas de Procor. Ramón tiene una experiencia tan dilatada como Marifé y seguro que vamos a extraer buenas conclusiones sobre su trabajo. Adelante, Ramón, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muy buenos días a todos los seguidores a través del canal de YouTube. Muito bom dia a todos e peço desculpas por falar en español en vez de en portugués, que deveríamos, porventura, tener previsto una versión bilingüe, al menos. Entonces, bueno, os voy a contar lo que es la experiencia extremeña con los muestreos de calidad de corcho. Aquí podréis ver el índice de la presentación, que tiene 5 partes: la historia del plan de Calas de Procor. En segundo lugar, los principios estadísticos. En tercer lugar, la metodología, qué tipos de muestreos hacemos y cómo. En cuarto lugar, cómo preparamos las muestras y cómo hacemos la clasificación y los informes. Y en quinto lugar, los resultados del plan de Calas. En la historia del plan de Calas, los hitos fundamentales son la creación del plan de Calas en 1985,
Este año haremos nuestra 37 edición del plan de calas. Ya hemos hecho algunas calas en pila, en relación con la pregunta de uno de los oyentes de antes. En el año 93 se inventó el índice Q, que es el parámetro que nos sirve de base a establecer las estadísticas de los muestreos. En el 97 se comenzó a tomar datos dasométricos de los árboles. Hasta entonces lo único que se tomaba era la cala. En el 98 participamos en un proyecto llamado Corcases, donde se pusieron de acuerdo numerosos organismos y asociaciones y instituciones que hacían muestreos. En aquella época nos pusimos un poco de acuerdo en los protocolos de muestreo en árbol. En el año 2000, en el Congreso Mundial de Alcornoque y Corcho de Lisboa, nuestro método de muestreo en pila recibió una mención honorífica, la mención honorífica Vieira Natividade. En 2005 comenzamos la toma automatizada de datos gracias a una PDA con GPS que nos permitía además localizar con bastante precisión el sitio de toma de muestra. En 2008 se estableció un protocolo documentado de nuestro plan de cala y empezamos a implementar el sistema de información geográfica de calidad de corcho, que denominamos SIGSUBE. En 2012 empezó el cobro de tasa. Se cobra una tasa de 150 euros por los muestreos. En cuanto a principios estadísticos, se basa nuestro muestreo, como os he dicho, en la clasificación de corcho, la que se usaba habitualmente hace unos 30 años en la industria preparadora del corcho en España, con clases impares. Muchas industrias han adoptado la clasificación que se utiliza fundamentalmente en la industria preparadora portuguesa, donde las clases de calibre son pares. Entonces, bueno, pero son en cualquier caso, hay rangos muy, muy similares. Tenemos, igual que nos ha explicado Marifeli en el SACA, 5 clases de calibre y 7 clases de aspecto. Y en base a esto y agrupando algunas clases, establecemos 9 clases de calidad de corcho, que son también cómo comercializaba la industria preparadora su corcho preparado hacia las industrias de segunda transformación, ya para obtener fundamentalmente tapones para la industria vitivinícola y otras manufacturas de corcho. Nuestro índice Q, en base a esta clasificación, se le asignó en el año 93 a cada una de estas 9 clases un valor. Este valor es directamente proporcional al precio que tuvo en el mercado de San Vicente este tipo de corcho preparado. Entonces, el de menor calidad, el refugo, tiene un valor de 1,5 y el de mayor calidad, que es el 15-19 quintas arriba, tiene un valor de 19,5. Estos son valores teóricos que luego en los muestreos reales nunca se alcanzan. Cuando tenemos una partida de corcho y una vez ya clasificada en nuestras 9 clases, de cada una de estas clases hay un porcentaje y el índice Q se obtiene multiplicando el valor relativo de la clase, del que hemos hablado antes, proporcional al precio, por el tanto por 1 de muestras de esa clase. O sea que es un valor ponderado el que nos da el índice Q de una partida de corcho. En base a este estadístico se pueden hacer
pues, digamos, pues, análisis y distribuciones estadísticas. Entonces, en los muestreos forestales normalmente se utiliza una probabilidad fiducial del 95% y se admite un error del 10%. Sin embargo, en los muestreos de calidad de corcho, pues bajamos esta probabilidad fiducial al 90% y admitimos un error del 15%. ¿Por qué? Porque para tener, digamos, esta solicitud de muestreo, con 75 muestras, ya en la mayor parte de los casos tendríamos el error inferior al 15%. Incluso cuando la variabilidad de la población es baja, podemos obtener un error inferior al 10%. ¿Por qué 75 muestras? Porque es lo que se suele, digamos, poder recoger en un día de trabajo en el que normalmente nos levantamos para comenzar la jornada sobre las 7 de la mañana y volvemos a casa a eso de las 6 de la tarde. Si cogiésemos más de 75 muestras, seguramente tendríamos que hacer noche en el sitio del muestreo. Vamos a empezar ahora con los tipos de muestreo que hacemos aquí en el instituto. El caso general es muestreo en árbol y muestreamos en general alcornocales, donde hay una densidad grande de alcornoque. Aquí el muestreo que hacemos es un muestreo por parcela. Establecemos 5 parcelas de 15 árboles, cada una en total 75 muestras. Es un muestreo bietápico que asimilamos a un muestreo aleatorio simple. Digamos que con la fórmula del muestreo aleatorio simple establecemos una buena estimación del error. Normalmente disponemos de cartografía del monte que vamos a muestrear, establecemos previamente 8 centros de parcela y vamos haciendo parcelas. A veces no queda más remedio que descartar, porque hay parcelas que son inaccesibles o que llegas allí y te encuentras con que los alcornoques pues, son bornizos o no hay alcornoques precisamente en esa parcela. Entonces, bueno, al final hacemos las 5 parcelas de 15 árboles cada una. En la primera etapa, como digo, seleccionamos el centro de parcela. En la segunda etapa es un muestreo sistemático que se van seleccionando los 15 árboles más próximos al centro de parcela. Hacemos un recorrido helicoidal y vamos tomando muestras, todas mirando cada muestra de corcho que tomamos, mirando hacia el centro de parcela. Y se toman siempre a 1,30 m, como suele ser, digamos, a la altura del pecho, como suelen tomarse también algunas medidas forestales en el caso de estimaciones de muestreos para madera. El segundo caso que hacemos es cuando hay una dehesa clara de alcornoques o alcornoques dispersos, por ejemplo, en un pinar o en otro tipo de situación. En este caso, hacemos un muestreo por itinerario y tomamos 75 muestras distribuidas por un itinerario que recorre toda la superficie de escorche. En realidad es un muestreo sistemático y se puede asimilar a la hora de calcular los errores también al muestreo aleatorio simple. En el equipo de campo suele estar formado por 3 personas. A veces, si no se puede, pues vamos solamente 2. 2 toman muestras de corcho, medidas y datos del árbol y una tercera persona pasa todos estos datos al dispositivo GPS. ¿Qué datos tomamos? Tomamos datos a 3 niveles, datos de árbol, de parcela y de alcornocal. Del árbol, pues, coordenadas geográficas, algunos datos gasométricos, sobre todo
La circunferencia, altura del pecho y altura de escorche son los dos más importantes. Luego datos fitosanitarios, presencia de enfermedades y plagas, y datos de selvicultura, como calidad de escorche, de poda y algún otro. A escala parcela, los datos que tomamos son la densidad en árboles por hectárea, el área basimétrica en metros cuadrados por hectárea y algunos otros más. Y luego del alcornocal tomamos la carga ganadera, una valoración de la selvicultura y algunos otros más. El tercer tipo de muestreo que hacemos es también un muestreo en árbol con el dispositivo Koveles. El dispositivo Koveles es un aparato que valora la calidad de corcho mediante dos principios. El primero, conductividad eléctrica, para medir el calibre. El corcho es aislante, la capa madre conduce la electricidad muy bien. Entonces, con un sensor que se introduce hasta la capa madre, este dispositivo detecta cuándo llega a la capa madre y con eso detecta el calibre. La resistencia a la penetración para medir el aspecto es algo empírico. Pues la empresa Koveles, una empresa extremeña, tecnológica, salió de un spin-off de la universidad, pues estableció que los corchos con mayor calidad tenían una resistencia más homogénea a la penetración que los corchos con peor calidad. En base de eso y a pruebas que se fueron haciendo, pues estableció una serie de algoritmos que permiten calcular un poco el aspecto de un corcho en árbol. Siempre el dispositivo Koveles siempre se utiliza en árbol, nunca en pila. ¿Cómo se muestrea? Pues primero elegimos el tipo de muestreo, si por parcelas o itinerario, en función de cómo es la distribución de los alcornoques. En segundo lugar, se selecciona la zona del árbol al muestrear, que como he dicho antes es a 1,30, en el caso de las parcelas, mirando hacia el centro de la parcela, en el caso del itinerario, siempre la cara que nos encontramos en el transecto, ¿no? En tercer lugar, se realizan 5 pinchazos con el dispositivo Koveles, porque el dispositivo, para afinar su estimación de la calidad, necesita 5 pinchazos que hacen un promedio y nos permite, en base a estos 5 pinchazos, establecer qué tipo de corcho nos encontramos, así como su calibre. En cuarto lugar, esta información se almacena en el dispositivo y, en quinto lugar, se repite el proceso hasta completar los 75 árboles del muestreo. El trabajo de gabinete con el dispositivo Koveles es un proceso automatizado y sencillo. Se descargan los datos al PC y el software Koveles nos da de forma inmediata el informe de calidad de corcho, este informe. ¿Qué ventajas tiene el dispositivo Koveles frente a los muestreos tradicionales? Se puede muestrear en cualquier época. El año pasado, por ejemplo, hicimos un muestreo en el mes de enero. No se extrae en cala, no se necesita escogido y el procesado de los datos es automático. Tiene algunas desventajas. Tiene menos fiabilidad que los muestreos tradicionales. El trabajo de campo es más lento. Curiosamente, podrías pensar que es más rápido dar los 5 pinchazos que sacar la cala. No. Sacar la cala es rapidísimo. Es cuestión de 10, 12 segundos. En cambio, cada pinchazo lo tienes que hacer lentamente para mantener una velocidad homogénea y que el dispositivo estime bien la calidad de corcho. El dispositivo no afirma de las alteraciones, únicamente de una, del verde. No se puede utilizar además en tiempo lluvioso. Y el cuarto tipo de muestreo que tenemos es el muestreo en pila. Hacemos en todos los tipos de pilas un muestreo estratificado con 2 estratos. El exterior o corona, que es lo que se puede, digamos, muestrear desde el exterior sin desarmar la pila, y el interior, que es toda la parte de la pila a la cual no tenemos acceso y entonces hay que digamos, entrar, desarmar parte del interior para tomar las muestras. Normalmente es un muestreo sistemático. En el exterior hacemos un recorrido
y a intervalos regulares se obtienen 35 muestras, y en el interior es dietápico, se obtienen 40 muestras de 4 bloques. Las fórmulas para calcular otros posibles números de muestras, si se conoce, en el caso de que se conozca en una determinada zona, en un determinado monte, se conocen las desviaciones típicas del interior y del exterior, se puede plantear optimizar el muestreo obteniendo números diferentes de muestras en el interior, en la corona y también en total. Y luego las fórmulas para calcular el error, pues son algo complejas, pero en una hoja de cálculo se calculan rápido. El equipo de muestreo suele estar formado también por 3 personas. Los únicos datos que se toman de las pilas son sus medidas y el trabajo se facilita normalmente con una sierra de calar. Es un muestreo que es mucho más rápido que el muestreo en árbol. Normalmente en 1 hora, hora y media, completas el muestreo de una pila. Las muestras, una vez que se hayan tomado tanto en árbol como en pila, y lo que se hace es lo mismo que ha comentado Marifeli en su plan de cala, se someten a una réplica del proceso que sigue el corcho en la industria preparadora: secado, hervido, recorte, clasificación y almacenamiento. En el escogido lo realizamos en 4 fases. En primer lugar, se hace 5 grupos de calibre en base a la clasificación que hemos visto antes. En segundo lugar, se aparta el refugo de cada grupo de calibre. En tercer lugar, se apartan las sextas de los 3 grupos centrales de calibre. Y una vez hecho esto, ya tenemos nuestro corcho en las 9 clases tradicionales de la industria. Y luego, en cuarto lugar, para cada muestra se anota el número de cala, un código que lleva desde el campo hasta la suberoteca y nos permite mantener la trazabilidad e incluso conocer cada muestra de la suberoteca de qué árbol en el campo se ha sacado. Y luego calibre, clase, las alteraciones y el color. En base a este escogido, se elabora el informe de calidad de corcho, en el cual, en primer lugar, al propietario se le da información de qué porcentaje de cada una de las 9 clases tiene su partida de corcho. En segundo lugar, se le hace una clasificación resumida que es más comprensible y que tiene que ver con los destinos finales del corcho en la industria, que es la misma que nos ha comentado también Marifel: grueso, refugo, flaco, bueno y delgado. En tercer lugar, se le compara el índice al propietario con la media de su comarca y con la media de Extremadura. Se le da cuenta de cuáles son sus principales alteraciones y se le da por escrito de forma muy resumida y clara cómo es su calidad de corcho. Y aquí ya pasamos a la quinta parte de la exposición, que son los resultados del plan de cala. Como digo, el principal resultado es, pues, digamos, transferencia de subericultura a través del informe que le damos de calidad de corcho al propietario, información que le puede venir muy bien a la hora también de, digamos, vender su partida de corcho. Le damos además un informe selvícola donde le hablamos del estado fitosanitario de su alcornocal, un poco de los datos gasométricos medios, datos selvícolas y también una información resumida de qué debe hacer para hacer una gestión sostenible en su alcornocal. El plan de cala proporciona a nosotros y luego a la sociedad extremeña, pues, información sobre el mercado de corcho, sobre
calidad de corcho, sobre precios de corcho y producción de corcho a lo largo del tiempo. Nos sirve también para monitorizar enfermedades y plagas. Si en algún caso hay algo que consideramos que puede ser grave, informamos al Servicio de Sanidad Vegetal de la Junta de Extremadura sobre qué plaga o qué enfermedad hemos detectado en tal o cual sitio. En cuarto lugar, nos sirve como base para establecer los rodales selectos de alcornoque, que son, digamos, por normativa, son los bosques que producen semilla y planta que se utilizan en las repoblaciones con alcornoque en Extremadura que se hacen con fondos públicos. En quinto lugar, el plan de Calas nos ha servido base para establecer el sistema de información geográfica suberícola, el SISUBER, que nos permite pues, tener un histórico de la calidad de corcho, nos permite conocer algo el comportamiento de la calidad de corcho. Ya os digo que la calidad de corcho, el comportamiento no es sencillo de analizar porque influyen, como hemos visto, muchísimas alteraciones y muchos parámetros y variables que son realmente complejas de analizar. Nos permite conocer los índices suberícolas de la clornocal en Extremadura, la realidad y lo ideal. Lo ideal está lejos de la realidad. O mejor dicho, la realidad está lejos de lo ideal. Nos permiten hacer mapas de alteraciones, plagas y enfermedades. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de afección de culebra y también nos permiten establecer mapas de la calidad de corcho, en este caso del índice Q, con la calidad media en verde oscuro cuando es muy alta y en rojo, poquitas zonas, también afortunadamente, pues la calidad muy baja. Y ya está. Esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias por su atención. Shukran bzaf. Muito obrigado. Ramón, gracias a ti por la intervención. Y ahora de nuevo pasamos a un turno de consultas y de preguntas que, como sabéis, que se hacen mediante la herramienta de chat de YouTube. Así que adelante, ya vamos introduciendo las preguntas. Y sí, nos arriesgábamos a que nos preguntaran. Bueno, como no hemos recibido preguntas, vamos a dar paso a la siguiente ponente. É a vez de Conceição Santos Silva, de UNAC. Ela fará um esforço para falar espanhol, mas Conceição, sinta-se à vontade para usar português, se lo ves conveniente. Muito obrigado. Muchas gracias a los organizadores y a José Ramón por la invitación de compartir con vosotros la experiencia portuguesa de la calidad del corcho.
como José Ramón ha dicho, yo no hablo español, voy a intentar de hablar lo mejor porteñol para que todos nos entendamos. Creo que necesitaba de empezar diciendo lo que es UNAC, lo que hacemos, porque es un poquito distinto de lo que acontece en España. UNAC es una asociación madre de 6 asociaciones de productores locales que se localizan desde el centro de Portugal hasta el sur. Nuestra acción es principalmente una acción política de la defensa de los intereses de los productores forestales, pero hacemos un conjunto complementar de actividades como la asistencia técnica a las organizaciones de productores forestales, comunicación y difusión, proyectos de investigación y también estamos muy enfocados en la transferencia de conocimiento entre las universidades, los institutos de investigación y los productores forestales para mejorar la gestión de los alcornoques. Algunos datos muy breves. Nuestras asociadas reúnen más de 1.100 productores forestales, numa gestão de mais de 730.000 hectáreas de área. São entidades gestoras de 28 zonas de intervenção florestal, que é uma herramienta que existe en Portugal que permite que la gestión de los fuegos y de los agentes bióticos possa ser realizada a la escala de la paisaje y no a la escala solamente de cada finca. Son también entidades gestoras de grupos de certificación, quer FSC, quer PEFC. Tiene una parte significativa de los investimentos realizados en los cuadros comunitarios de apoyo y tienen también medios propios de defensa de la floresta contra incendios, con 5 equipos de zapadores forestales permanentes que son complementados con 85 elementos durante el verano para las equipas temporales. Sobre el muestreo de la calidad del corcho, el inicio ha sido en 1991 con nuestra asociada Aflosor, que ha realizado el muestreo de corcho en Portugal utilizando la metodología de IPROCOR, como Ramón nos ha explicado. Desde 1992 hasta la actualidad, 5 de nuestras afiliadas promueven activamente junto de los productores forestales la evaluación de la calidad del corcho como una herramienta indispensable a utilizar previamente a la comercialización. Todas estas asociaciones de UNAC son asociaciones privadas de productores y este es un servicio que es un servicio pago, es requisitado por los productores y realizado por las asociaciones. Solo estas 5 asociaciones lo hacen y la industria y la Autoridad Nacional Forestal tiene un estándar específico para este muestreo de corcho, pero existe desde los años 90 y nunca ha sido actualizado. En el inicio teníamos una cartografía en papel solamente, donde se definía un crucero en zigzag en el campo y se recolectaban las muestras de corcho en los alcornoques que se sobreponían con este crucero y se daba solamente al productor los datos sobre las características del corcho, el porcentaje por clases de calidad y calibre y el precio de mercado. Hoy en día, the GIS and GPS son ferramentas fundamentales en todo este proceso. Lo que hacemos es un muestreo con una cuadrícula sistemática, no lo hacemos con el trayecto en zigzag, porque diversos proyectos de investigación con el Instituto Superior de Agronomía y profesora Margarida Tomé han permitido mejorar este muestreo en el campo para disminuir el error de amostraje y lo que necesitamos es un mínimo de 20 parcelas donde se corren en cada punto de la cuadrícula 5 árboles por punto, en un total de 100 muestras.
y lo hacemos en un día también de trabajo. Además de los datos sobre las características del corcho y del precio del mercado, se hace también un inventario forestal y una caracterización de las parcelas amostradas, como Ramón ha explicado. Se registran las anomalías del corcho y se hace una evaluación de la vitalidad del alcornoque. Los informes que enviamos a los productores tienen un informe de mercado con el precio y las características del corcho, pero también un informe de manejo forestal que es aplicado a esa zona de extracción para mejorar la gestión, disminuir una praga, garantir la calidad del corcho en la próxima saca. En el campo es muy simple, se navega con GPS al centro de la parcela seleccionada, se recogen las muestras en las 5 árboles más cercas de la parcela central, se registran los datos dasométricos de las árboles y nos movemos a las otras parcelas repitiendo todo este proceso. La árbol central más próxima al centro de la parcela, árvore identificada como número 1, y después las otras son las más cercanas al centro de la parcela, hasta 5. ¿Por qué 5 y no 7? Los estudios realizados demuestran que entre las 5 o 7 calas por punto de amostragem es donde es el mejor error de amostragem. No es necesario correr más calas para tener un mejor resultado. Todas las cojetas de la muestra son hechas también viradas para el centro de la parcela. La extracción es manual, muy simple y muy rápida. Como novedad de lo que tenemos es que podemos hacer el muestreo en el año anterior a la saca. Si lo sacas en 2021, puedes hacer el muestreo en 2020 porque existen modelos de estimación del crecimiento del corcho que posibilitan calcular el incremento que va a tener en calibre y de esta forma posibilita que la comercialización del corcho se pueda hacer en un periodo que no puede sacar los muestreos. Mari Felicia nos ha dicho que van a iniciar la cosecha de las calas muy cerca, pero nosotros a Portugal solo conseguimos hacerlo en mediados de mayo, no lo conseguimos iniciar desde ya. Y lo que ves aquí, a gris, era el número de muestreos o la porcentaje de muestreos que eran hechos en el año de la saca, y a verde el número de muestreos que hacemos no año antes de la saca, lo que llamamos aquí amostraje anticipada. Nítidamente que ha ocurrido una alteración de proceso y cada vez más se hace en el año anterior. La caracterización de parcela es lo mismo que Ramón nos ha dicho. Y estos son algunos de los datos que damos al productor sobre la altura de descorche de las árboles y una distribución etaria de las árboles para identificar las árboles más jóvenes y los montados más idosos. En el laboratorio, el recorte y la identificación para garantizar toda la traceabilidad entre la finca y la muestrea, el medida del calibre antes y después de ser hervida en la caldera durante 1 hora a 100 grados, es aquí lo que hacemos, y la clasificación del corcho, que aquí es hecha en todas las clases, no solamente las clases de primera a tercera son agrupadas. Es un poquito diferente de lo que Ramón ha explicado. Separamos el refugio, la sexta, quinta, cuarta, y solo primera y tercera la agrupamos en una única clase. En cada muestra son registrados
o calibre antes y después de cocer y esta calidad baseada en el aspecto del corcho. Las clases comerciales son un poquito distintas también en Portugal do que en España. El corcho, tenemos dos clases de corcho muy delgado, de 6 a 8 líneas y de 8 a 10 líneas. El valor de la línea es lo mismo en Portugal y en España. El corcho delgado entre 10 y 12 líneas y el corcho taponable entre las 12 y las 18 líneas, el corcho grueso con más de 18 líneas. Y aquí solamente una idea de las distintas muestras, todas con ovianos y los distintos calibres que pueden ser obtenidos. Cuando se hace la clasificación, tenemos que ponderar la presencia de estas anomalías en el corcho, también ano seco, verde, la presencia de hormiga, de culebra. Todo esto es ponderado cuando estamos clasificando la muestra de cortiza para perceber de qué forma se relaciona con la utilización final que el corcho va a tener. Pero no nos podemos olvidar nunca de una cosa muy, muy importante. Este trabajo también ha sido realizado en final de la década de 90. Habíamos recorrido planchas de corcho que clasificamos en dos grupos, las mejores cualidades de primera a tercera calidad y de cuarta a sexta calidad. Y lo que podéis ver aquí son la calidad de los tapones naturales de corcho que han sido obtenidos de estas planchas. Mismo en planchas de cuarta a sexta calidad, es posible de obtener tapones de corcho de muy buena calidad, de extra superior, primera, que puedes ver aquí a verde. Tienes menos, claro que una menor cantidad, pero también estas planchas dan tapones naturales de buenas cualidades. Claro que no se compara con las de primera a tercera, que la gran mayoría de los tapones son de buena calidad. Y después, esta es la grella de clasificación, de acuerdo con los destinos del corcho, el granulados para las clases cuarta, quinta, sexta y refugio, no corcho muy delgado, en los restantes, todas estas clases de la primera a quinta calidad, en los distintos calibres, tienen la posibilidad de aplicación industrial, los delgados en discos de corcho y tapones, los corcho taponable para tapones de corcho natural. Esta es la distribución del alcornoque a Portugal en la zona de influencia de UNAC. Tenemos también alcornoque en el norte, pero no hacemos muestras en esta área. Las distintas colores son distintos tipos de alcornoque. Alcornoques más característicos de las zonas de las áreas, alcornoques de serra, con mayores densidades, menos uso, menos carga ganadera, y los alcornoques más característicos de lo Alentejo, a Rosa, en estas áreas. Y a la derecha tenemos las distintas, este es un año de muestreo muy concentrado en estos alcornoques de zona de área, pero también representando otras áreas de Portugal. Tenemos 28, quase 30 anos de datos desde 1992, más de 1.700 muestreos de la calidad del corcho. Muchas veces vamos en el tercero novenio de amostragem en la misma finca y más de 120.000 muestras de corcho. No inicio se percibía que cuando el precio del corcho que puedes ver aquí en esta línea, esto es un precio de una cortiza media fixada en el año 1997 y se calcula todos los años la evolución de
desse corcho de acordo com os valores de mercado. Quando o preço do corcho aumentava, o número de muestreos se diminuía porque a expectativa entre o que o produtor queria e o industrial oferecia era mais fácil de obter. Pero más recientemente el número de muestreos se mantiene más o menos constante entre los 50 a 60 muestreos por año, mismo cuando el precio del corcho se aumenta. Las tendencias que tenemos desde que hacemos estos muestreos, aquí tenemos para los años 2008 a 2018 la evolución en términos de calibres de refugio. Aquí misturamos las dos cosas. O refugio ha aumentado hasta el año 2016, pero disminuido nos años más recientes. El corcho para tapones, que es lo que más nos interesa, ha aumentado en los últimos años en la clase de las 12 a 18 líneas. En términos de las cualidades, las mejores cualidades entre la primera a la tercera están más o menos constantes, entre los 10% de calidad, y la cuarta y la quinta con mejores fluctuaciones, pero también más o menos con una ligera tendencia de disminución, y las cortisas de peores cualidades, si olharmos para la totalidad de estos años, 2010 a 2020, tiene una tendencia de incremento. Cuando las comparamos con esta muestra, es la muestra media del año 1997. La muestra media es la media de la totalidad de muestreos que han sido realizados en cada año. Ha ocurrido una disminución de los calibres taponables, aquí a verde, pero con una recuperación en los últimos años, onde estes calibres se sitúan entre los 34% o los 40% para los taponables, 30% para los delgados y 30% para el refugio. Cuanto a las anomalías, nuestra mayor preocupación es la colibrilla del corcho. Estos datos desde 2002 nos muestran que la colibrilla tiene un gran incremento desde 2008 hasta 2011 y ahora está disminuyendo, pero nuevamente con una inversión en 2019-2020. El poro terroso, corcho con poro terroso o corcho leñoso también ha aumentado su frecuencia desde 2002. Las otras anomalías se mantienen más o menos constantes abajo de los 5%. Evoluimos para una plataforma de comercialización de corcho no mercado, y lo que hacemos es expor las muestras de corcho de cada saca en cada año na FICOR, na Feira Internacional del Corcho em Coruche. Estas amostras estão expostas de forma confidencial, com um código, pero donde se menciona la cantidad, si es o no es corcho certificado, para que los industriales puedan visitar esta área y escoger las fincas donde se produce el corcho más adecuado a sus productos. Si es un industrial para hacer discos, no tiene interés en comprar corteza taponable. Y aquí puede escoger las fincas donde se produce el corcho adecuado al producto final y solo visitar esas fincas. Todo esto es hecho de una forma perfectamente confidencial. El industrial demuestra el interés por la compra de determinada finca o por visitar cierta finca y el contacto es después establecido por la asociación con el productor para informar de ese interés. Y
habemos también pasado esta plataforma para la web, una plataforma online de transacción en los sites de la Asociación de Productores Forestales de Coruche, donde se publicita las muestras de corcho que están disponibles para venta en cada año, si son o no son certificadas y cuando se concluye el negocio y si el productor lo autoriza, se coloca también, se actualiza con la referencia de que está vendida, cuándo ha sido vendida y el precio de mercado del corcho, para que todos puedan de alguna forma seguir la información y el estado del mercado. Para terminar, el éxito de esta iniciativa privada radica principalmente en el capital fiduciario que ha sido obtenido por las asociaciones cerca de los propietarios y de los industriales, la calidad y la imparcialidad de la información que es recopilada, siempre de una forma sistemática y perfectamente definida no modelo de recoja de información y del informe. Creemos que habemos aumentado la transparencia del mercado y esto está cada vez más asociada a una gestión más profesional de los alcornoques, manteniendo siempre la confidencialidad de la información. Muchas gracias. Conceição, muito obrigado por la intervención. Que fala español muy bien, así que estupendo, muchísimas gracias por tu interés. Y pasamos ahora al turno de preguntas. Y ya también para cerrar la sesión de la puesta en común. Y una vez que finalicemos el turno de preguntas a través de las que hayan llegado por la plataforma de YouTube, pues daremos paso a una conclusión de la jornada y cerraremos. De manera que adelante, comienza la... Una pregunta que nos llega desde el chat donde se está retransmitiendo la jornada. Buenos días. ¿Creéis que ha sido útil la aportación de los planes de calas al mercado del corcho? La pregunta es para todos. Comenzamos, ¿os parece, por ejemplo, Ramón, desde tu punto de vista, luego continuamos por Conceição y que cierre Marifé, ¿de acuerdo? Así que adelante, Ramón. Muy bien. Yo entiendo que los planes de cala han sido muy útiles porque han sido introducir claridad en el proceso de estimación de la calidad de corcho. Ha sido, digamos, un poco, digamos, darle más peso a la estadística en un proceso que ya hacía la industria hace 30 años. Los industriales también tomaban sus muestras de corcho cuando iban a comprar una finca, cuando no la conocían o no la habían comprado con anterioridad. Tomaban sus muestras, hacían sus anotaciones en función de la clasificación de corcho y gracias a ello podían hacer una compra más, digamos,
con menos riesgos, ¿no? Dar una estimación del precio más adecuada. Yo entiendo que en todos los mercados de los productos forestales y agrarios, pues, digamos, pues se han establecido una serie de calidades y unas lonjas que marcan los precios, y en el corcho no tendríamos por qué ir por otro lado. Más aún sabiendo que el corcho es un producto muy heterogéneo, ya hemos visto la complejidad que ofrece una clasificación detallada del corcho, con lo cual, pues, estos planes de escala, pues, entiendo que han venido a introducir claridad y han sido muy útiles para el conjunto del sector. Conceição, é a sua vez de responder. Sí, estoy de acuerdo con Ramón. Es muy importante para el mercado porque ha posibilitado a los productores tener la misma información que los industriales tienen sobre el corcho de cada una de las fincas. Por tanto, tener algo que posibilite sustentar la negociación con la información sobre las características del corcho y el precio de mercado en cada año es muy importante, y es particularmente importante para los productores que no tienen corcho todos los años. Tenemos productores que solamente van al mercado para comercializar el corcho de 9 en 9 años y que están completamente fuera de la información del mercado, cómo se está comportando. La única referencia que tenían es la referencia del corcho a 9 años atrás, y que en términos de calidad puede ser muy diferente de 9 en cada 9 años, y en términos de precio también. Por tanto, acreditamos que tiene un impacto muy relevante en el mercado de corcho. Bueno, yo comparto tanto con Ramón como con Ciensao lo que acaban de decir, tanto a nivel del mercado por las fuertes fluctuaciones que tiene el precio del corcho, como a nivel del desconocimiento, que no todos, evidentemente todos los productores, pero sí algunos, porque no se dedican habitualmente a la gestión de fincas o de la finca, y solamente a cada 10 años, digamos, pues venden su producción. Prueba también de la utilidad de este servicio de estimación de calidad de corcho, por lo menos en el caso de Andalucía, es las visitas que se hacen por parte de los industriales más representativos, pero ya no solamente a nivel, digamos, de España, sino a nivel de Portugal, a la misma. Todos los años, nada más entrando el mes de enero, ya hay visitas en la subheroteca por parte de industriales, ya les digo, tanto españoles como portugueses. Y ya muchos de los propietarios nos comentan que incluso los propios industriales les solicitan, bueno, les dicen que soliciten el plan de cala, con lo cual creo que hemos dado un paso cualitativo, o al menos así yo lo veo desde el principio cuando empezamos, que eran muy reticentes a la situación que estamos actualmente. Otra pregunta para Ciensao, de Ana Leonor Timmermans. Por favor, ¿puede explicar con más detalle en qué consiste la plataforma de comercialización del corcho? Lo que hacemos es, cuando una finca tiene una muestra del corcho, en un año de la zaca, lo que hacemos es expor esa muestra en una feira, en un local, donde los industriales pueden hacer la visita y escoger el corcho que más les interesa. Esto ao invés de percorrer todas las fincas intentando de percepcionar la calidad del corcho. La particularidad de lo que hacemos es que es de forma confidencial. El industrial nos dice, yo quiero visitar la finca A, él no sabe cuál es la finca A, y las asociaciones establecen el contacto entre el productor y el industrial que estás interesado.
Otra pregunta para María Felisa. En Andalucía, cuando se muestrea la misma zona de descorche en el siguiente turno, ¿se toman las muestras en los mismos árboles? Bueno, en este caso, siempre que se puede, sí, evidentemente es una oportunidad de ver y evaluar cómo evoluciona ese corcho. La cuestión y el problema es que, sobre todo con el decaimiento, nos hemos encontrado que en algunos casos esos árboles han desaparecido o están muertos. Pero en la medida de lo posible, siempre que se puede, sí. Bueno, pues parece que ya no tenemos más preguntas en el chat, así que vamos a dar por concluida esta puesta en común sobre los distintos sistemas de evaluación de la calidad del corcho que hay en Portugal, en Extremadura y en Andalucía. Aunque todo el día abierto lo vais a tener publicado. Disculpad. Ahora, que no tenía conectada la cámara, disculpad. Bueno, aunque todo el día abierto lo vais a tener publicado en internet, y bueno, y en cualquier momento podéis consultar esta información tan preciosa que nos han aportado los compañeros, pues me gustaría hacer algún pequeño resumen, una síntesis de algunas cuestiones que yo creo que son relevantes de lo que hemos estado hablando, ¿no? María Felisa, desde Andalucía, pues nos ha explicado el sistema, el servicio SACA que presta la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural a través de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacio Protegido y del Servicio de Gestión Forestal Sostenible, ¿no? Es un servicio que es a la demanda por parte de los productores y a mí me ha llamado la atención y creo que es de resaltar cómo ha mostrado una evolución positiva de la calidad del corcho en los últimos años. Llevan ya casi 3 turnos y aunque no es generalizada para todas las producciones, pero bueno, es algo siempre de resaltar. Sin embargo, también ha enfatizado que hay elementos de preocupación como la seca, como la incidencia de corcho afectado por las condiciones que estamos pasando en los últimos años, que, bueno, que supone indudablemente un reto para el futuro. Y también yo creo que es muy interesante cómo ha mostrado la gran diversidad ecológica que tenemos en Andalucía de alcornocales, que eso da lugar a que el corcho que se produzca sea distinto y a que nos enfrentemos a problemas diferentes según las diferentes zonas ecológicas, ¿no? Ramón Santiago, desde Extremadura, nos ha hablado del servicio extremeño, que ha sido el pionero, y a la vez que ha sido el pionero también, por lo que hemos visto, el que está avanzando con carácter también pionero en la modernización de los sistemas de muestreo, ¿no? A través de la incorporación de sistemas electrónicos como el Coveles para medir el aspecto, el espesor del corcho, ¿no? Es decir, que continúan innovando en la senda que trazaron y que ha permitido sumarse a esta iniciativa tanto a Andalucía como a Portugal. También es importante cómo han utilizado y están utilizando los datos acumulados y la experiencia que han tenido para incorporarlo a las actuaciones de la propia consejería. Habéis visto cómo lo utilizan para el tema de los rodales selectos, para hacer recomendaciones silvícolas para los alcornocales en crecimiento de Extremadura, y bueno, y cómo al igual de Andalucía, pues elaboran unos informes de calidad del corcho a los propietarios que suponen una fuente de conocimiento impagable, pues, para ver cómo están evolucionando sus masas silvícolas. Y finalmente con Sesao, pues ha aportado el modelo portugués, que es distinto. Indudablemente la primera diferencia fundamental es que se basa en la iniciativa privada a través de UNAC, de la Unión que actúa como una coordinación entiendo yo, de asociaciones de productores forestales,
pero como a través de esta unión y del gran desarrollo que tienen en Portugal, asociaciones del tipo de UNAC que actúan integrando tanto la planificación como la gestión, como el apoyo a los productores forestales, bueno, consiguen poner en marcha una herramienta que ayuda al contacto y a la interacción entre los profesionales productores y la industria del corcho, ¿no? Ella ha explicado cómo le está funcionando la plataforma de comercialización y también la plataforma online, que indudablemente pues, tiene que aportar muchísimo para mejorar la transparencia en el mercado y para que todos contemos con una herramienta similar a la hora de plantear el difícil juego que es de la compraventa en el corcho. Pues nada más, yo al menos me he pasado un rato muy productivo aprendiendo de vosotros y viendo todo lo que se hace en la calidad de corcho con estos 3 modelos. Y bueno, y esperamos que a todos los que habéis tenido el detalle de participar y compartir ese tiempo con vosotros haya sido tan enriquecedor como lo ha sido para nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias al proyecto POCTEP, al Interreg en el que estamos unidos, PRODESA montado, por darnos la oportunidad de compartir cómo se hacen las cosas en Portugal y en España en una temática concreta como es el alcohol local y la calidad del corcho. Pues nada, buenas tardes a todos, boa tarde e muito obrigado. Gracias, obrigada. Muchas gracias. Gracias.